pendientes por terminar la sesión de pares craneales y luego pasamos a la parte de cerebelo, que sería la próxima clase, que está directamente relacionada con los movimientos oculares. Bueno, no solamente con los movimientos oculares, sino con otro espectro más amplio de funciones. Pero entonces, hoy vamos a hacer la clase de oculomotores. Bien, voy a recapitular dos cositas de aquí que me importan, ¿cierto? Para la clase de hoy, que serían estos dos componentes que están acá, la descripción de estos componentes. El que está aquí arriba, ¿cierto? Primero corresponde al componente motor voluntario. Y por esa vía, pues entonces yo puedo entender, de acuerdo a este grafiquito, que tengo una neurona motora superior o alta y una neurona motora inferior o baja. Recuerden que los pares craneales son neuronas motoras inferiores, ¿no? Son neuronas motoras inferiores, pero pues para la representación motora del cuello hacia arriba, ¿no? Bien, y tengo este patrón de esquema, ¿cierto? O este patrón esquemático en el cual la neurona motora superior, que es una neurona piramidal, ¿cierto? Que es una neurona localizada en la capa 5, que es una neurona glutamatérgica, envía un axón, ¿cierto? Que va a alcanzar la neurona motora inferior. Recuerden, este axoncito pues generalmente desciende a través de la sustancia blanca subcortical, puede abordar la corona radiada, la cápsula interna, ¿cierto? Luego los pedúnculos cerebrales y a través de los pedúnculos cerebrales pues va a llegar, en el caso del homúnculo para la cara, pues a los diferentes pares craneales no oculomotores y en el caso de los movimientos oculares, pues justamente al tercero, al cuarto y al sexto par craneal, ¿sí? Entonces, este sería como el esquemita. Y de aquí parte un axoncito, este axoncito es colinérgico, ¿cierto? Expresa acetilcolina y va a actuar acá sobre receptores, ¿cierto? En este caso sobre receptores nicotínicos, ¿cierto? Porque es una sinapsis neuromuscular clásica, ¿no? Es una sinapsis en la cual la actividad me genera excitación, ¿sí? O la inervación me genera excitación que a su vez se deriva pues en la actividad motor. Y tengo este otro componente que es el componente motor involuntario, ¿sí? Entonces tengo una neuronita que es una neuronita preganglional, ¿cierto? Recuerden que esta neuronita, como ven, no tiene, digamos, como una relación directa con la neurona motora superior. De hecho, las áreas motoras, la incidencia que tienen sobre ellas es muy, digamos, como muy pobre, ¿no? Pero sí hay influencia de otras estructuras del sistema límbico, como la amígdala, como por ejemplo la ínsula posterior, como por ejemplo la corteza prefrontal medial, ¿sí? Como por ejemplo incluso actividad de la sustancia gris peroacueductal y la reina sería pues el hipotálamo, ¿no? Que estaría influyendo. Recuerden, estas vías generalmente cursan por el fascículo medio del prosencéfalo que está por la región lateral del hipotálamo, y luego descienden a través del fascículo longitudinal dorsal, ¿no? Son las fibras que generalmente, o el tracto tegmental central, ¿no? Son las fibras que generalmente están alcanzando los componentes autonómicos de los pares craneales, así como la formación reticular. Bien, vamos a entrar a mirar el componente motor voluntario. Vamos a arrancar con el tercer par craneal, ¿sí? Que es el más cefálico. Entonces, voy a hacerlo en el mismo orden que hice con sus compañeritos. Voy a arrancar, digamos, haciendo como énfasis en los aspectos que son más, digamos, importantes en términos macroscópicos. Entonces, uno de ellos, pues por supuesto, es el de la función, ¿sí? La función. Bueno, que esto no es anatómico, ¿cierto? Sino funcional. Y la pregunta es, pues, ¿qué función tiene y esa función se deriva en qué componentes? Yo tengo que, en el caso del tercer par craneal, tengo un componente motor voluntario, como lo ven aquí, y un componente motor involuntario. Bien, en el caso del componente motor voluntario, que es este que vamos a ver inicialmente, ¿cierto? La primera pregunta que nos hacemos en términos macroscópicos y anatómicos es sobre su localización. Entonces, ¿dónde está localizado? Entonces, sabemos que la localización es el mesencéfalo, ¿sí? Mesencéfalo, y sabemos que esa localización es específicamente a nivel de los colículos superiores, ¿sí? Recuerden que
ya a nivel de los colículos inferiores vamos a ubicar es al cuarto par craneal. El tercero está ubicado a nivel de los colículos superiores. Y puedo ser un poco más específico, ¿cierto? Y decir dónde está localizado ese componente central del tercer par. Entonces yo puedo decir que justamente está localizado en la transición entre la región colicular y la región tegmental. Sí, ahí estaría localizado ese. Regálame un segundo que alguien llegó. Entonces estaría localizado justamente allí entre la transición entre la región tegmental y la región colicular. ¿Sí? De hecho, puedo ser más específico y puedo decir, mire, está localizado en la porción ventral o ventral a la sustancia gris peroacueductal. Sí, que es aquí justamente donde yo lo tengo en relación con el fascículo longitudinal medial. ¿Sí? Y también el fascículo longitudinal dorsal. Si yo me los ubico, pues yo sé que aquí estaría el fascículo longitudinal medial y aquí estaría el fascículo longitudinal dorsal. ¿Sí? Entonces, ahí terminaríamos, digamos, el asunto de la conexión, de la localización. Localización mesencéfalo a nivel de colículos superiores, en la transición entre la región colicular y la región tegmental, ventral a la sustancia gris proacueductal, ¿cierto? Y de hecho yo puedo caracterizar su ubicación conforme a la distribución autonómica o voluntaria. Entonces, esta porción que está aquí, ¿cierto? Que está por fuera de la sustancia gris proacueductal, el componente motor voluntario. Mientras que esta que está embebida, ¿cierto? O adosada o inherente a la sustancia gris proacueductal, este es el componente motor involuntario, ¿sí? Involuntario. Bien, entonces, además de su localización, ¿cierto? Pues vamos a ver que de allí parten fibras. Entonces estamos hablando, como habíamos dicho aquí en rojito, del componente motor voluntario. ¿Sí? El componente motor voluntario parten fibras que son fibras, como yo les había dicho, colinérgicas, ¿no? Porque es una sinapsis finalmente neuromuscular. Esas fibras se van haciendo ventrales, ¿cierto? Atraviesan los núcleos rojos, ¿sí? Y sin enervarlo, ¿no? Ellos no tienen nada que ver con los núcleos rojos, o hasta le sabemos y luego llega a su origen aparente, que es la fosa interpeduncular. ¿Sí? La fosa interpeduncular sería digamos, el origen aparente. Entonces, el origen central ya sabemos que está localizado en el mesencéfalo a nivel de colículos superiores, en la región, porción ventral de la sustancia gris peroacueductal, en la transición entre la región colicular y la región tegmental, ¿cierto? Y el origen aparente pues está ubicado justamente en lo que sería la fosa interpeduncular, ¿no? Ahí en medio, por supuesto, de los pedúnculos cerebrales. Luego de que hay una, digamos, de que el par craneal parte de su origen aparente, vamos a ver de que este componente o este nervio pues asciende, ¿cierto? Él asciende y va a arrancarse, va a ir pues hacia la fosa media del cráneo. Un dato importante, ¿cierto? Si uno piensa en la irrigación, esto creo que no se los dije a sus compañeritos ahora, pero es importante. Si uno piensa en su irrigación, en el sistema de irrigación, ¿cierto? Cuando tenemos la arteria basilar, estarían pues las vertebrales, la basilar, y luego aquí de la basilar, ¿cierto? En relación a la basilar, pues estaría la cerebral posterior, ¿cierto? Y estaría también la cerebelosa, ¿no? Entonces, este tercer par craneal que emerge por la fosa interpeduncular, pues va a estar en relación con estas dos arterias, ¿no? Entonces es importante tenerlo claro porque en algunas ocasiones se ha reportado, por ejemplo, que hubo un aneurisma o algún tipo, digamos, de alteración en la estructura macroscópica de ese cerebral, pues entonces me puede hacer una compresión sobre el tercer par y me puede generar pues una clínica específica del componente compresivo que vamos a ver más adelante. Bien, entonces luego va a la fosa media del cráneo, ¿cierto? Hace su recorrido en sentido anterior, ¿cierto? Y ahí llega al seno cavernoso. En el seno cavernoso va a pasar por la pared lateral, ¿sí? Del seno cavernoso. Ahí se van a poner en relación el tercer par, el cuarto y el sexto, que yo les decía al grupo que estaba ahora previo a ustedes que este es un sector de convergencia que es importante en clínica, ¿no?
Recuerden pues que por aquí estaría también, por ejemplo, pasando la carótida, ¿cierto? Entonces, digamos que alteraciones de ese tipo u otro tipo, pues me pueden generar, bueno, adicionalmente también, pues estaría cercano ahí el diafragma de la silla, ¿sí? Entonces, alteraciones allí me pueden comprometer de forma convergente el tercero, el cuarto y el sexto. Entonces, este es un punto crítico cuando la clínica estaría atañendo a esos tres pares craneales. Y luego, ¿cierto? En relación a el fenoide, ¿cierto? Pues entonces va a emerger por la fisura orbitaria superior y aquí va a llegar propiamente pues a la región de la órbita, ¿sí? Allí en la órbita, ¿cierto? Él se va a dividir en unos ramos, ¿sí? Un ramo, digamos, superior y un ramo inferior. Este ramo inferior es un poco más grueso, el superior es un poco más pequeño. Este ramo superior le va a dar inervación al recto superior, y le va a dar inervación también al músculo elevador de la pálpebra. Mientras que el ramo inferior le va a dar al recto inferior, ¿cierto? Al recto medial y al oblicuo inferior. ¿Sí? En este caso al oblicuo inferior, pues le estaría dando. ¿Sí? Y de ese modo, el tercer par craneal en su componente motor voluntario va a dar inervación a todos los músculos extraoculares, salvo al recto lateral y salvo al oblicuo superior. Digamos que serían los pares craneales que no estarían recibiendo inervación por parte de ese tercer par craneal en su componente voluntario. Entonces, si lo recapitulamos, ¿cierto? Tenemos que el componente motor voluntario está localizado en el mesencéfalo, en el tegmento mesencefálico, pues, o por lo menos en su transición hacia la región colicular, en relación con el tercer, la sustancia gris periaqueductal, salen fibras, recapitulemos que son fibras colinérgicas, y esas fibras atraviesan el tegmento a través de los núcleos rojos, tienen su origen aparente en la fosa interpeduncular, ascienden, ¿cierto? Y ahí se ponen en, en, en relación con la cerebral posterior y con la arteria cerebelosa superior, y luego se va a ir, ¿cierto?, hacia la fosa media del cráneo, pasando por el seno cavernoso, lugar donde se pone ya en relación con los pares craneales cuarto y sexto, ¿cierto? Y que es un punto de relevancia clínica convergente. Luego pasa por la fisura orbitaria superior, ¿cierto? Y alcanza su recorrido a través de las cuencas orbitarias, ¿cierto? Va a dividirse en dos ramos, un ramo superior y ese ramo superior va a darle al elevador de la pálpebra y adicionalmente a el recto superior, mientras que el componente inferior, ¿cierto? Los ramos inferiores van a alcanzar el recto inferior, el oblicuo inferior, ¿cierto? Y el recto medial, ¿sí? Y de este modo lo que yo tengo es justamente pues que estaría garantizando los movimientos oculares. Un dato que le daba hoy al otro grupo, ¿cierto? Es que en el caso del elevador de la pálpebra, ¿cierto? Eh, esta elevación de la pálpebra no solo, digamos que sí está a cargo de forma voluntaria del tercer par craneal como lo estamos viendo, pero también hay un componente que puede participar sobre todo en la acción simpática, ¿sí? Que es la actividad que se da desde el ganglio cervical superior hacia unos musculitos, ¿cierto? Que serían los músculos tarsales, ¿sí? Y esos músculos tarsales, digamos que al ser inervados por la acción simpática, lo que hacen es favorecer la apertura ocular. Entonces, por eso cuando uno está en una, digamos, actividad en la cual comprometa su supervivencia o tiene, digamos, alguna respuesta emocional, pues entonces una característica es que uno se pone más ojón, ¿cierto? Es decir, se le abren más las pálpebras y los ojos se protruyen, ¿no? Entonces ahí es donde uno pone la mirada de loco, ¿no? La mirada un poco, digamos, con las órbitas protruidas. Y eso es importante, sobre todo, pues, para, en términos de la supervivencia, para garantizar o para facultar para, digamos, la habitación, el escape, y pues, obviamente, todos estos mecanismos implicados que ahora más adelante hablamos un poco de ellos. Bien, hasta ahí estoy siendo claro. Profe, Uh -huh, yo tengo una pregunta. Es que claro. ahorita cuando tú estabas como comenzando a mencionar todo lo de los componentes pues autonómicos, creo que habías mencionado que algunas como porciones como encefálicas más superiores se conectaban por medio del fascículo longitudinal dorsal y pues primero iban hacia lo que es el fascículo medio del prosencéfalo
y después iban hacia el fascículo longitudinal dorsal y el tegmental central, y que esa era parte como autonómica, Sí, sí, o sí. cómo era eso. Sí, 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 sí. Acordate que cuando vemos el temporal, por ejemplo, está la amígdala, está el hipocampo, ¿cierto? Y luego medialmente pues toda la región hipotalámica, ¿cierto? Todas las estructuras límbicas, ¿cierto? Igual que la corteza prefrontal medial, por ejemplo. Todas esas estructuras se vehiculan en general a través de la vía canónica, a través de un fascículo que es el fascículo medio del prosencéfalo. Y luego ya propiamente en el mesencéfalo, ¿cierto? Digamos que hay unas vías canónicas que se han identificado y una de ellas pues es el fascículo longitudinal dorsal o el tracto tegmental central. Son vías que estarían participando justamente en la respuesta autonómica, ya sea simpática o parasimpática. Entonces a través de la sustancia formación reticular pueden activar lo simpático y a través de su acción directa sobre los pares craneales parasimpáticos, pues pueden promover la actividad parasimpática. ¿Sí? Cuando digo pares craneales a parasimpáticos, estoy haciendo una redundancia, ¿no? Todos los pares craneales, todos son parasimpáticos. ¿Estamos hasta allí? Sí, profe, pero con eso te quería preguntar otra cosita, que era que Dime. pues nosotros vamos a tener una parte tanto motora voluntaria como una parte motora involuntaria, ¿cierto? Y pues ahorita como estamos mencionando, esa motora voluntaria estaría relacionada con el fascículo longitudinal dorsal y con el longitudinal medial. Ajá. Esa relación anatómica no tiene nada que ver porque pues esa parte sería como, por lo menos el longitudinal dorsal sería autonómico, pero esa parte es motora voluntaria. No, es involuntario. ¿Es involuntario? Sí, es involuntario. Todo lo que va, esas vías que van por el fascículo medio del prosencéfalo y luego a través del fascículo longitudinal dorsal y tacto tegmental central, todos estos componentes, porque mira que viene de estructuras límbicas, viene del hipotálamo, viene de la amígdala, pueden ir del hipocampo, todas esas estructuras límbicas. Sí, esto lo límbico es generalmente asociado con lo autonómico, por eso cuando vimos acá, sí, vimos que no hay una relación directa. ¿Sí? Aquí en lo motor hay una relación directa. ¿Sí? Aquí es influencia. ¿Sí? Esta influencia de lo límbico es la que cursa por esas vías. Ah, listo, profe, gracias. Bien, entonces ahí tenemos el componente motor voluntario, ¿cierto? Ahora vamos a ver el componente motor involuntario. Localización pues, relativamente la misma, prácticamente la misma, ¿cierto? Es decir, nivel de mesencéfalo, nivel de colículos superiores. eh, Estaría también ahí en la transición entre la región colicular y la región tegmental. Pero como les dije, a diferencia del componente motor voluntario, ¿cierto? El componente motor involuntario tiene estaría embebido en la sustancia gris peroacueductal, ¿sí? Esas fibras, esas neuronitas que están allí, ¿cierto? Esas neuronitas también son colinérgicas, ¿sí? Y parte de una fibra, que aquí sería como la que está puesta en azulito, ¿cierto? Está acompañando, ¿cierto? Ellos van por un mismo componente, atraviesan los núcleos rojos, ¿cierto? Y luego el origen aparente va a ser el mismo. Ahora hay un dato que le daba al grupo ahora y es el de la organización de las fibras, ¿no? Del nervio, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una corte transversal, puedo volver a hacer un corte transversal, ¿cierto? Y lo que tengo es que en medio del nervio va la vascularización, la irrigación, ¿cierto? Luego viene el componente voluntario y luego rodeándolo y más periférico el componente involuntario. Y eso es importante justamente porque cuando hay mecanismos compresivos, como en el caso, por ejemplo, de un aumento de la presión intracraneana, digamos, por un desplazamiento del uncus a la fosa posterior, o por el caso, como les decía ahora, de un aneurisma, ¿cierto? De alguna, de la cerebral posterior, por ejemplo, ¿cierto? O de la cerebelosa superior, ¿cierto? Lo que yo tengo es una compresión y esa compresión entonces va a afectar predominantemente el componente motor involuntario, ¿sí? El componente motor involuntario. Entonces, lo que yo tengo, como vamos a ver más adelante, justamente que me va a aparecer una midriasis, ¿sí? Una midriasis en ese caso, ¿cierto? Porque se pierde justamente la acción parasimpática, ¿sí? La acción parasimpática promueve la miosis. Entonces, cuando no hay miosis, cuando no hay parasimpático, se preserva o digamos, se hace más connotado el simpático, entonces aparece una midriasis, ¿sí? Mientras que cuando son lesiones generalmente vasculares, ¿cierto? Lo que yo tengo es que se afecta primero el componente que sería motor voluntario, entonces el paciente pues va a tener una oftalmoplegia, pero no necesariamente va a haber un componente
digamos, autonómico. Y cuando es un tercer par completo, pues vamos a tener tanto la oftalmoplegia, ¿cierto? Como el componente automático, autonómico, que sería la midriasis. Bien, entonces tenemos que aborda, de que emerge, ¿cierto? Su origen aparente a través de la fosa interpeduncular. Va a ascender, ¿cierto? Se va a poner allí en relación a la fosa media, también pues, el mismo recorrido, seno cavernoso, sí, continúa, ¿cierto? Emerge por la fisura orbitaria superior y vamos a ver que va a alcanzar un ganglio, ¿sí? Que es el ganglio ciliar que se encuentra en la porción posterior de la órbita, ¿cierto? Y ahí salen las fibras que serían las nervios ciliares, ¿cierto? Unos breves, ¿cierto? Unos que van a ir dorsales y otros que van a ir más ventrales o por la porción dorsal y ventral de la órbita. Van a atravesar la esclerita, ¿cierto? Y luego se van a poner aquí, ¿no? Entre si uno ve en esta imagen, pues tiene la esclera, ¿cierto? Y luego tiene la coroidea, ¿cierto? Entonces se van a ir ahí como por la coroidea, ¿sí? Entre la esclera y la coroidea y se van a ir hacia adelante y justamente van a alcanzar dos músculos, ¿cierto? El músculo ciliar, ¿sí? Y el músculo constrictor de la pupila, ¿cierto? Entonces, tenemos los fibras ciliares, ¿cierto? Que van a alcanzar básicamente dos componentes, ¿cierto? Uno que sería el músculo ciliar y otro que sería el músculo constrictor de la pupila, ¿sí? Este músculo ciliar va a darle inervación al cristalino, ¿sí? Va a darle inervación al cristalino. Entonces, el cristalino generalmente está plano, ¿sí? Está plano. Uno van a ver ustedes que en general, uno encuentra que sobre una misma estructura va a tener acción simpática y acción parasimpática, ¿sí? Y en este caso pues vamos a tener que no hay una acción simpática, ¿sí? Sino que aquí va a haber un ligamento que se conoce como el ligamento suspensorio del cristalino, que es el que se encarga de aplanar el cristalino lente. Entonces él siempre va a estar plano, ¿cierto? Cuando estamos, digamos, mirando al vacío o estamos desenfocados, pero apenas hacemos un enfoque de algún tipo, pues entonces tenemos un movimiento de acomodación que parte por estas fibras, que serían fibras justamente postganglionales, colinérgicas, ¿cierto? De este músculo ciliar y esto lo que hace es generar un embombamiento del lente. Entonces, cuando uno está leyendo un texto, por ejemplo, ¿cierto? En ese caso, ¿cierto? La acción parasimpática lo que está haciendo es embombando el globo ocular, embombando el lente, perdón, para que nosotros podamos tener un enfoque y una visión cercana más detallada. A diferencia de lo que sucede con el componente de, de las fibras postgangliales que van a alcanzar el músculo constrictor de la pupila. Sí, en ese caso, ¿cierto? El músculo constrictor de la pupila, sí, aquí tenemos unas fibritas radiales, ¿cierto? Y otras circulares. Lo que hace el músculo constrictor de la pupila es justamente constreñir, ¿cierto? La pupila para que haya una disminución de la dilatación pupilar. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un texto, estamos leyendo, ¿cierto? Tenemos que las pupilas están contrañidas y tenemos un mecanismo que es la miosis. Y además tenemos un lente bastante embombado, lo que nos permite pues a nosotros hacer la lectura del texto, ¿cierto? Eso es cuando estamos parasimpáticos, que estamos relajados, que estamos en un modo de conservación de energía, que estamos digamos, con una frecuencia cardiorrespiratoria regulada, ¿cierto? Que tenemos lubricación en las órbitas a través de la glándula lacrimal, nuestra boca y nuestra región palatina, no estamos lubricaditos, ¿cierto? No estamos vasoconstriñidos, no estamos pálidos, estamos relajados, ¿cierto? No estamos simpáticos. Ahora, cuando se da todo lo contrario que es la actividad simpática, pues entonces nosotros lo que tenemos es justamente lo contrario, ¿no? Lo que yo tengo es un aumento de la dilatación pupilar, entonces lo que yo tengo es una midriasis, ¿sí? Ahí tengo una midriasis. Esta midriasis me favorece la entrada de información, ¿sí? De luz y de información del contexto, pero pues por supuesto que el lente va a estar plano, ¿no? Porque no está actuando lo parasimpático, entonces nosotros tenemos la capacidad de ingresar mucha información, pero enfocamos poco, entonces lo que vemos respecto al ladrón, en el momento que estamos huyendo, en el momento, digamos, de pánico, es muy poco detallado, es información, digamos, muy genérica, ¿no? Información muy global, ¿sí? Entonces, en conclusión, ¿cierto? Tenemos que en el caso del tercer par craneal tenemos dos componentes, el componente motor voluntario, ¿cierto? Que le da a todos los músculos, inerva todos los músculos extraculares, salvo el oblicuo superior y salvo el recto lateral.
Y en el caso del componente motor involuntario, lo que tenemos es justamente que él estaría actuando, ¿cierto? A través del músculo ciliar sobre el embombamiento del cristalino, ¿cierto? Aquí estaría el músculo ciliar y aquí a través del músculo constrictor de la pupila para generar la miosis, ¿sí? La retracción de este. Ya dijimos que el músculo, que el cristalino recibe solamente inervación parasimpática, ¿cierto? El componente análogo a lo simpático lo hace el ligamento suspensorio del cristalino. Mientras que aquí sí tenemos, ¿cierto? La acción simpática y parasimpática. Entonces, cuando hay una lesión del tercero, predomina lo simpático, entonces tenemos una midriasis, ¿sí? Entonces, aquí aparecería justamente en este caso, pues la midriasis por lesión del tercer par craneal. ¿Hasta ahí estoy siendo claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Vale, entonces vamos a ver el reflejo consensual, ¿cierto? Que es muy importante, pero regálame en un minuto, por favor. Voy a hacer, tomar agua un poquitín. Bien, continúo con ustedes, chicos.
Bien, entonces, después de esta parte de la clase, ¿cierto? Vamos a entrar a hablar del reflejo consensual y el reflejo fotomotor. Entonces, el reflejo fotomotor, arranquemos con el reflejo fotomotor, ¿cierto? Hace referencia, pues, a la característica funcional que tenemos de que al ingresar luz por uno de nuestros ojos, ¿cierto? Voy a poner aquí una linternita así como simulada. Tengo que esa información lumínica, ¿cierto? Va a ingresar, aquí tenemos el quiasma, y va a llegar aquí, a los núcleos pretectales. Recuerden que los núcleos pretectales están localizados ahí dorsal a lo que serían los colículos superiores. Y esta información va a alcanzar de forma bilateral al tercer par craneal en su componente accesorio, que lo acabamos de ver hace un momento, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Y luego va a haber una eferencia, ¿sí? Es decir, que la información va a salir, ¿sí? En este caso ipsilateralmente, y va a llegar al tercer par craneal, ¿cierto? Ya sabemos todo el recorrido, ¿cierto? El tercero, ganglio ciliar, fibras postganglionares que van a alcanzar el músculo constrictor de la pupila, y lo que yo tengo es un constreñimiento de la pupila. Entonces la pupila, por esta vía refleja, ¿cierto? Genera una miosis ipsilateral, ¿sí? Que se conoce como reflejo fotomotor. Ahora, como las conexiones de los núcleos pretectales son bilaterales, ¿cierto? Entonces yo tengo que, a través del tercer par craneal contralateral, ¿cierto? Las fibras van a salir, van a llegar también aquí, pues por supuesto, al ganglio ciliar, ¿cierto? Luego salen fibras postcomisurales, ¿sí? Estos nervios breves, y voy a hacer una miosis contralateral. Tengo una miosis contralateral, ¿cierto? Y eso me estaría hablando de reflejo consensual, ¿sí? Ahora, si yo tengo en cuenta este, digamos, panorama funcional, yo puedo también pensar en la lesión, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, eh, se ilumina, ¿cierto? O clínicamente se hace una iluminación, o sea, un estímulo lumínico, ¿cierto? Para el ojo, ¿cierto? Digamos, en este caso derecho, lo que yo tengo es que la información ingresa, llega a los núcleos pretectales, ¿cierto? Y aquí la información pues se va a ir de manera bilateral, ¿sí? Bilateral al tercer par craneal, ¿sí? Entonces, si yo tengo reflejo fotomotor, es decir, conservo esta vía, pero no tengo reflejo consensual porque en el otro ojo lo que tengo es una midriasis. Estoy iluminando el derecho, tengo una miosis ipsilateral, es decir, que está reservado el reflejo fotomotor, pero tengo una alteración del reflejo consensual. ¿Sí? Aquí no tengo reflejo consensual. Entonces, de forma, digamos, deducida, lo que yo entiendo es que la alteración de este paciente va a estar relacionada con el tercer par craneal contralateral. ¿Sí? Ilumino el ojo derecho o cualquiera de los dos, ¿cierto? Tengo el reflejo fotomotor, no tengo el reflejo consensual, inmediatamente pienso en un tercero contralateral el estímulo que está afectado. Ahora puedo tener que se dé otro caso, puedo tener que en este caso, por ejemplo, ilumino la órbita, en este caso derecha, ¿cierto? La información lumínica ingresa, llega a los núcleos pretectales, de los núcleos pretectales va al tercer par accesorio bilateral, ¿cierto? Tengo que se genera el reflejo consensual, pero tengo de que no se da el reflejo fotomotor, es decir, que el paciente hace una midriasis, esta midriasis ipsilateral, es decir, esta pupila no reacciona, ¿cierto? No está dando respuesta no reactiva, ¿cierto? Entonces, por esta vía, ¿cierto? Cuando yo tengo un reflejo consensual conservado, pero tengo un reflejo fotomotor ausente, lo que yo inmediatamente pienso es que hay una alteración del tercer par ipsilateral, ¿cierto? A el ojo que estoy estimulando, ¿sí? El ojo que estoy estimulando y al revés, por supuesto. Y puedo tener otra opción, ¿no? Y es la opción en la cual yo tengo, ¿cierto? Ilumino
el ojo derecho, por decir algo, o el izquierdo, como ustedes quieran, ¿cierto? Tengo la vía aferente, ¿cierto? Hacia los núcleos pretectales, luego hacia el tercer par contralateral, ipsilateral y contralateral, ¿cierto? Pero resulta que en este individuo, ¿cierto? Yo no tengo ni respuesta fotomotora ni respuesta consensual, ¿sí? Entonces, cuando yo veo esto, ¿cierto? Yo inmediatamente pienso que hay una ruptura entre la aferencia que llega a los núcleos pretectales, entonces yo pienso que hay una alteración, ¿cierto? Del nervio y el tracto óptico ipsilateral la estimulación, ¿cierto? Obviamente tendré que comprobarlo iluminando el otro. En este paciente, si nuestra hipótesis es cierta, ¿cierto? Cuando cambio la iluminación, ¿cierto? Cuando estimulo el ojo contrario, lo que voy a tener es justamente una respuesta fotomotora y una respuesta consensual, ¿sí? ¿Por qué? Porque por esta vía, ¿cierto? Ya sabemos que estos terceros están preservados, ¿cierto? Entonces tengo el estímulo ipsi contralateral y entonces tengo tanto el reflejo fotomotor como el reflejo consensual, ¿sí? Entonces por esa vía uno puede esclarecer o el clínico puede esclarecer si el compromiso está asociado a la vía aferente o a la vía eferente. ¿He sido claro hasta allí, muchachos? Sí, profe. Bueno, me asusté, pensé que estaba hablando solo. Bien, miren aquí la lesión del tercer par craneal, ¿cierto? Tengo justamente una caída de la pálpebra, ¿sí? Y al hacer la apertura ocular, pues tengo una midriasis y tengo un desplazamiento de la órbita hacia el lado del recto lateral. ¿Por qué? Porque aquí estaría actuando el recto medial, ¿cierto? Aquí estaría actuando el recto lateral. Si lesionamos este, rompemos esta cadenita, ¿cierto? Entonces queda una hiperactividad del recto lateral, ¿cierto? Del recto lateral. Y entonces el ojo se desvía hacia el lado que sí está dando inervación. Este sería el ojo sano, este sería pues justamente el ojo afectado. Entonces yo sé que en este caso, en este paciente con caída de la pálpebra, con oftalmoplegia y con una miriasis tengo un tercer par completo. Sí, ese es un tercer par completo. Muy bien, pasamos a ver ya el... Profe, Dime, una pregunta sobre eso. claro, dime. Es que como nosotros todavía estamos preservando el troclear, entonces el oblicuo superior estaría todavía preservado. ¿Por qué no se iría también como hacia la parte superior y se va más como hacia la parte inferior y lateral? Ya, porque estos mecanismos que están aquí son mecanismos que, adicional a lo que estamos viendo y como vamos a ver más adelante, son mecanismos que están regulados predominantemente por una característica de movimiento de los ojos conjugados horizontales, no verticales. ¿Sí? Entonces, este movimiento, que es el movimiento, digamos, preponderante, hace justamente que el recto lateral, ¿cierto?, sea quien estaría dando inervación. ¿Cierto? O al revés, cuando estamos viendo una lesión del recto lateral, ¿cierto? Pues obviamente va a predominar el recto medial y el ojito se va a desviar hacia la línea media. Sí, entonces eso sería, digamos, como la característica que en general no son los oblículos que estarían generando, digamos, como, a salvo, pues, cuando hay una alteración del cuarto, pues, porque ahí sí aparece, pues, digamos, como la desviación patética. Pero en este caso, ¿cierto? Esta preservación de los movimientos horizontales hace que el ojo se vaya ya sea hacia el recto lateral o hacia el recto medial cuando la lesión está comprometiendo uno de los dos y que no predomine la acción de los oblícuos. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Profe, una pregunta respecto a eso. Ujú. O sea, de todas formas, digamos, puede haber casos en los que el oblicuo esté funcionando. ¿El del tercero? ¿Una lesión del tercero? O sea, en este caso que hablamos de un daño del oculomotor y que el Ya. troclear y No, no, el... no, yo no los conozco. Es decir, es posible que si la lesión es extraocular o la lesión es periférica, tal vez, pero si compromete o al tercero o al nervio, o al nervio no hay, no puede existir eso porque el nervio se afecta por completo. Sí, es decir, no, no. De hecho, como yo les decía ahora, ¿no? Ella tira una rama, ¿cierto? Unas ramas, los que van hacia arriba, que es una rama un poquito más pequeña, va a inervar el elevador de la pálpebra y el oblicuo, el recto superior y el oblicuo y el recto superior, perdón. Y los que van hacia abajo van a inervar el oblicuo inferior, el recto inferior y el recto medial.
Sí, entonces este componente es un solo paquete, entonces se lesiona. Y ya de pronto si hay una lesión sobre los músculos extraoculares muy específica, pero eso ya no sería una lesión propiamente nerviosa. Sí, entonces no es claro allí. ¿Está Profe, una pregunta. listo? Ajá, claro. En la imagen que estábamos viendo, la lesión era del recto medial. La lesión es la lesión del tercero. Sí, en general es una lesión del tercero. Sí, pero el que Eh, está fallando sería el músculo recto medial. claro, aquí quien estaría, digamos que la preponderancia sería la del recto lateral, la preponderancia sería la de eh, el músculo dilatador de la pupila. Entonces, lo que se ve preponderantemente es una desviación del ojo hacia la parte lateral, ¿cierto? Aunque mire que de todas formas hay como cierto grado de rotación inversa, ¿no? Y una dilatación de la pupila, ¿sí? Obviamente también caída palpebral, que sería pues una topsis palpebral. ¿Está claro? Bien. Pasamos pues al nervio troclear, ¿sí? En el caso del nervio troclear, que sería el cuarto par craneal. Lo mismo, ¿cierto? Componente, es un solo componente, que es el componente motor voluntario. Eh, Localización va a estar localizada a nivel de los colículos inferiores. Sí, miren aquí ustedes los colículos superiores y los colículos inferiores de la lámina cuadrigémina. Entonces ellos emergen aquí, miren, justamente por debajo de los colículos inferiores. Una característica y es que ellos se emergen por la cara posterior del tallo. No es el único par craneal que emerge por la cara posterior del tallo. Está ubicado ahí justamente pues en relación a la porción ventral de la sustancia gris peroacueductal y se va hacia atrás. Son fibras colinérgicas, por supuesto. ¿Sí? Se decusan en muchos casos, no en todos, y emergen. ¿Sí? Emergen aquí por encima debajo del colículo y por encima del velo superior. ¿Sí? Entonces aquí estarían emergiendo justamente ese cuarto par craneal. Entonces es el único par que emerge por la cara posterior del tallo, ¿cierto? Luego se va, pues digamos, como buscando las estructuras de la base del cráneo, ¿cierto? Se va hacia la fosa media, cursa por el seno cavernoso, ¿cierto? Donde ya sabemos que es un punto de convergencia, emerge por la fisura orbitaria superior y va a llegar justamente, ¿cierto?, a darle inervación al oblicuo superior, ¿cierto?, que esa es la característica, ¿cierto?, de este nervio troclear que anteriormente se conocía como el patético, ¿sí? Y entonces también como las características principales, ¿cierto? Entonces sería su localización a nivel del mesencéfalo, a nivel de colículos inferiores, allí en relación a la porción ventral de la sustancia gris proacueductal, ¿cierto? Característica importante que es el único par que emerge por la cara posterior del tallo, es decir, sus fibras se van a ir en sentido posterior, van a emerger, ¿cierto? Cruzadas en muchos casos, son fibras colinérgicas que van a actuar, por supuesto, sobre el oblicuo superior para dar la actividad al globo ocular, por permitir la rotación. Bien, y tengo por último el nervio abducente o abducen, ¿cierto? Ya la localización, bueno, componente es un solo componente que es el motor voluntario. Localización, ¿cierto? Pues sabemos que está localizado en el tercio inferior del puente, ¿cierto? El tercio que se conoce como de los colículos faciales. Y su localización va a ser en la región tegmental, ¿sí? Va a tener fibras, por supuesto esas neuronitas que están aquí son neuronitas colinérgicas y va a irse hacia adelante, ¿cierto? Va a irse ventral, atravesando toda la formación reticular, la sustancia gris peroacueductal, perdón, la región tegmental y va a tener su origen aparente aquí, miren, en lo que sería el ángulo, la línea pontina inferior o surco bulboprotuberancial, justamente, ¿cierto? Si aquí tenemos las pirámides, aquí en la porción suprapiramidal, ¿sí? Aquí ya estaría, este sería su origen, el origen de ese sexto par craneal. Y va a hacer, ¿cierto?, su recorrido, ¿sí? Va a ir a buscar, pues, la base del cráneo, ¿cierto?, con el mismo recorrido anterior, a través del seno cavernoso, emergiendo por la fisura orbitaria superior. Y en este caso, ¿cierto?, lo que tenemos es que él va a darle inervación al recto lateral, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que tenemos es que si pensamos este ojo, ¿cierto? Sería, digamos, el ojo que está con la inervación tanto del tercero como del sexto, ¿sí? En este caso tenemos una lesión del sexto, ¿sí? Entonces está operando predominantemente el tercero, ¿cierto? Entonces el ojo se desvía hacia la línea media. Esto sería, digamos, como la alteración que observamos de ese sexto par craneal. Bien,
Ahora, pues recreemos un poquito lo que serían, digamos, ya propiamente los movimientos oculares, ¿sí? Entonces, vamos a ver la participación eh, eh, del fascículo longitudinal medial, ¿cierto? Sobre esta actividad. Sé que el área 8, ¿sí? Es el área, digamos, vinculada directamente con los movimientos oculares, ¿sí? Si yo hago un corte, digamos, histológico de este área 8, yo tengo pues que hay un área, recuerden que esta área 8 es un área que es primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Entonces yo tengo una lámina 1, una lámina 2 y 3 grandotas, digamos que sean estas, ¿cierto? Una lámina 4 no tan grande, una lámina 5 bien grande, ¿sí? Y una lámina 6, digamos, estándar, ¿sí? Pero yo tengo una característica importante y que se observa muy pocas áreas y es la convergencia de una capa infragranular, es decir, una capa 5 bastante, digamos, amplia en términos volumétricos y unas capas supragranulares, particularmente 2 y 3, que van a ser muy, muy amplias también, ¿sí? Lo que me permite que estas áreas sean asociativas, pero también sean motoras, de allí que uno con los ojos pueda comunicar, pueda expresar emociones, ¿sí? Con los movimientos de los ojos uno puede, digamos, generar muchas circunstancias que no son solamente motoras, ¿sí? Sino que también están acompañadas de otros mecanismos mucho más asociativos. Entonces, si yo pienso en la persona, ¿cierto? Y estoy pensando en sus movimientos oculares, ¿sí? Yo tengo que el área 8 de este lado, ¿cierto? Envía fibras que van a llegar al sexto del lado contralateral. ¿Sí? Estamos hablando de digamos, de las miradas predominantes, que son las miradas horizontales, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tengo el sexto, ¿cierto? Y el sexto sale una fibrita que va a alcanzar al recto lateral y el ojito se va pues en sentido lateral. Y luego de esto, ¿cierto? Tengo que aquí hay un núcleo que se llama el parabducen, ¿cierto? Que hace parte de la formación reticular, él pasa a la línea media, ¿sí? Y se conecta con el fascículo longitudinal medio. Asciende, ¿cierto? Este fascículo longitudinal medio inerva al tercero y el tercero le va a dar la inervación al recto medial del otro lado. Entonces la mirada se va a ir de manera conjugada. Entonces esta sería como la forma correcta, ¿sí? Sería como la forma funcional. En el caso de los movimientos verticales, ¿sí? Los movimientos verticales están integrados hasta donde sabemos por predominantemente, ¿sí? Un nucleocito que va a estar, si yo hago una vista de los colículos superiores e inferiores, la lámina cuadrigémina, justamente aquí en la transición entre los colículos superiores e inferiores hay un núcleo que es el núcleo intersticial de Cajal, que ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Que se proyecta también al tálamo, ¿sí? Y el tálamo se proyecta aquí al núcleo ventral intermedio, que es una diferencia solamente al ventral intermedio, no al núcleo ventral anterior, y de aquí va a llegar al área 8, ¿sí? Entonces este hace una retroalimentación justamente para generar los movimientos verticales de los ojos. Bien, ahora otro dato, digamos, como relevante e interesante al respecto es, digamos, las características clínicas de ese alteración, ¿cierto? Del área 8, ¿sí? Para hablar de los movimientos oculares. Entonces uno puede tener como dos tipos de alteración, una alteración que es de hiperactividad, como en el caso de la epilepsia, y una alteración que es de hipoactividad, como en el caso, por ejemplo, de la isquemia o la hemorragia, una región traumática que comprometa el área 8. Entonces, si yo tengo una hipoactividad, ¿cierto? Lo que tengo es que, obviamente, estas fibras que van a alcanzar el sexto contralateral, pues van a estar disfuncionadas, por lo que va a predominar la actividad contralateral, ¿sí? Es decir, del área 8 contralateral. Y en este caso, ¿cierto? Si recreamos el esquemita que hicimos ahora, ¿cierto? Lo que yo tengo es una oftalmoplegia caracterizada por una hiperactividad de los ojitos hacia el lado ipsilateral a la lesión. ¿Cierto? Yo tengo esto, ¿cierto? Aquí obviamente tengo el fascículo longitudinal medio que alcanza el tercero y el tercero inervo. Entonces la persona tiene una oftalmoplegia caracterizada por una desviación de la mirada hacia el lado ipsilateral a la lesión. Sí, estamos hablando de lesiones que comprometen el parénquima o, mejor dicho, que comprometen la funcionalidad de la neurona. En el caso